¡Logistilocos! Ya. Buenas tardes. En el día de hoy, en nuestro programa Logistilocos, hablaremos de la gerencia logística, ya que en la actualidad los empresarios han venido trabajando fundamentalmente en la competitividad a través de la disciplina logística, donde a partir de la selección de estrategias enfocadas en la cadena se estructuran organizaciones de talla o carácter mundial. El día de hoy contamos con varios invitados en nuestro programa. Iniciaremos con el señor Óscar Castañeda, que es un experto en gerencia de logística, quien nos contará un poco acerca de este tema. Castañeda, soy gerente logístico de una distribuidora nacional y a continuación les voy a hablar de la historia de la logística. Bueno, la logística como tal surge cuando las campañas militares de las diferentes civilizaciones se empiezan a desarrollar. ¿Esto qué quiere decir? Que las campañas militares, que las unidades militares que estaban en combate necesitaban suplementos y víveres para subsistir, y también necesitaban armas por si se quedaban sin armas. Bueno, hasta 1950, durante también las guerras bélicas que hubo entre el primer cuarto de siglo, podemos ver que gracias a la logística, las guerras que tuvieron Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón tuvieron vencedores. ¿Por qué? Porque los víveres hicieron una parte fundamental en el abastecimiento de las tropas, y no solo víveres, también las armas y las municiones. Entonces esto es supremamente fundamental resaltarlo, ya que durante todo el proceso evolutivo del hombre se han venido desarrollando procesos logísticos que no se han tenido en cuenta profundamente. Bueno, durante las décadas de 1950 y 1960 se desarrolló un poco más el proceso logístico de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo desarrollaron entregas, sino también desarrollaron el almacenamiento y desarrollaron los empaques para los productos. Un poco después, en los años 70, podemos ver que surgió la importancia dentro de las empresas al implementar este proceso logístico, ya que esto le permitía a la empresa disminuir costos. Bueno, en los años 80 y principios de los 90 podemos ver que el desarrollo tecnológico permitió formalizar un poco más y desarrollar un poco más estructuralmente la logística, ya que este proceso se volvió parte fundamental de las empresas que distribuían productos. Bueno, en la década de los 2000 podemos ver que el proceso se desarrolló tanto gracias a las telecomunicaciones, que se pueden ubicar la ruta de los productos que se envían de un lugar a otro, el tiempo de duración de los productos de almacenamiento, la rotación del propio inventario, y también la duración de los mismos productos, ya que estos tienen fechas de vencimiento. Bueno, también podemos ver que la gerencia logística es la parte de la cadena que implementa y controla de manera eficaz y eficiente el desarrollo de las actividades y movimientos de productos dentro de una empresa. A continuación le voy a dar la palabra a mi compañera Ángela, que nos va a hablar un poco de las 5 vías, las 5 dimensiones. Chaparro, yo les voy a hablar de las 5 dimensiones de la gerencia logística, ya que para lograr la competitividad en el área, el gerente logístico deberá aplicar sus habilidades gerenciales a las siguientes 5 dimensiones. La primera es la de los inventarios. En esta se hace el análisis y la planeación de la demanda para la previsión de los recursos.
La segunda es la selección, negociación y desarrollo de los proveedores. También se hace la gestión de compras y de la cantidad de stock adecuado, la gestión de recepción y despacho de insumos o productos terminados. En la segunda dimensión tenemos el almacén. En esta se hace el análisis del perfil del almacén, la gestión del almacenaje y traslado de las materias primas y material de empaque. Se hace la gestión de almacenaje y productos terminados. En la tercera dimensión tenemos el transporte y la distribución física. En esta tenemos la administración de la programación de transporte y la gestión de entrega a los clientes. En la cuarta dimensión tenemos los procesos. Entonces, en este se habla de los procesamientos de pedidos al cliente, procesamiento de las órdenes al proveedor y la planificación del sistema. Tenemos nuestra quinta dimensión, que es el equipo de trabajo y las funciones tácticas y estratégicas, ya que el gerente logístico necesita minimizar costos y minimizar los tiempos en el almacenamiento. Para esto vamos a tener varias áreas que son bien importantes en este proceso. Entonces, la primera es la dirección de aprovisionamiento, que se encarga de especificar las políticas de negociación con proveedores, aprobar los pedidos de abastecedores, controlar la facturación, también realiza la auditoría a proveedores por medio de indicadores, administra las relaciones con los abastecedores, organiza el stock sobre las diferentes ubicaciones del almacén, optimiza los recursos de aprovisionamiento. La segunda es la jefatura de compras. Entonces, en estas funciones, la persona se encarga de desarrollar las relaciones con el resto de departamentos, supervisa la gestión de stocks, define la cantidad, la calidad y el precio a comprar por preferencia y analiza las necesidades y consigue los proveedores. También lidera un equipo de colaboradores, compradores y auditores y participa en las negociaciones más importantes. La dirección de almacenamiento, que se encarga de elaborar y reportar los inventarios, diseñar las herramientas y gestión para el mejoramiento continuo, define el recurso humano y de manutención, lidera a jefes y coordinadores operacionales, negocia y sigue con los contratos con los clientes. Este director por lo general tiene un colaborador quien lo apoya en la gestión de stock. Este colaborador es el coordinador de gestión para el stock. Entonces, esta persona es encargada de organizar los espacios físicos del almacén y lo optimiza con el fin de asegurar la conservación adecuada del stock, mejora las condiciones del almacenamiento y se encarga de interpretar los indicadores de calidad y preparar los informes. La dirección de transporte y distribución física, en este recurso es estratégico porque el gerente logístico debe contar con conocimiento en transporte y logística. Entre estas funciones es optimizar los costos de los recursos humanos, ejercer el control por el cumplimiento de los procesos establecidos, examina los procesos de preparación de pedidos para los clientes y garantiza el pedido perfecto. Participa en la creación del sistema de transporte, establece los indicadores pertinentes para el mejoramiento, define y presenta con su equipo de trabajo los objetivos que tienen que alcanzar y asegura la gestión administrativa de su equipo de trabajo. Gracias. Representan una área estratégica para las organizaciones y se consideran funciones dinámicas por su interacción con proveedores en un mundo globalizado. Su función principal consiste en la ejecución de materias primas y recursos para la producción y la operación de las actividades clave de la empresa por medio de dos pasos. 1. Contar con la disponibilidad de materiales o insumos que son necesarios para la transformación y valor agregado al producto final a costos adecuados y con la calidad establecida que permitan tener una competitividad de la organización y sostengan el nivel de servicio al cliente establecido. Y 2. La disponibilidad de los recursos necesarios para las operaciones involucradas en la logística entre proveedores, producto terminado y clientes. Si las compras son pertinentes, los costos de operación y los costos de aprovisionamiento serán adecuados. Asimismo, se debe tener en cuenta que la inversión de recurso humano sea proporcional a las dimensiones de la operación. El proceso de las compras se divide en 6 etapas. La primera, donde se definen las especificaciones y se deben tener aspectos importantes como si son funcionales o técnicos. En la segunda etapa es donde se estudia y se escoge al proveedor que nos va a servir a nosotros. En la tercera etapa es donde se prepara el contrato y las cláusulas esenciales y específicas que debe tener el proveedor para cumplir con su trabajo. En la cuarta etapa es donde se realiza el análisis de la demanda y en donde se realizan los pronósticos para una óptima relación con el proveedor y en donde empieza ya a hablarse de las órdenes de compra. En la quinta etapa es donde se realiza el seguimiento de cómo el proveedor está trabajando de acuerdo al contrato y a las cláusulas que se establecieron. Y la sexta
es crear un seguimiento y control para poder determinar las fallas y los puntos a mejorar para poder tener una negociación mejor. El análisis de la demanda se realiza básicamente por medio de pronósticos. Hay que tener en cuenta que la demanda se puede ver de dos maneras, una independiente y la otra dependiente, en donde la independiente es dada por el mercado, las decisiones no las toma la gerencia, y la dependiente es donde las decisiones son tomadas por la gerencia. Ellos deciden en qué momento vender o en qué momento gastar sus cosas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Los aspectos básicos a considerar antes de pronosticar son que las predicciones son un elemento fundamental en el manejo de las compras al inventario, pues es necesario predecir para preparar la operación y responder para cumplir con el nivel de servicio establecido. Otra es que las predicciones son una manera fundamental para la planeación, pues permiten asegurar la disponibilidad de los materiales y recursos dentro de la organización y para realizar la operación. Sin embargo, con los pronósticos se supone adivinar el futuro, lo cual no está muy lejos de ser un proceso exacto. Pero en la teoría los pronósticos se parten de que el futuro es un reflejo del pasado. Una condición fundamental para elaborar un adecuado pronóstico es la pertinencia y la confiabilidad de la información histórica, pues si la información que se tiene en cuenta es errada, el producto y el análisis del producto será también errado. El proceso de pronosticar se basa en un solo factor que se denomina regresión simple o en varios factores que se puede denominar regresión múltiple. Nuestro compañero Miguel nos hablará del aprovisionamiento. ¿Desde dónde nos hablas, Miguel? Buenas tardes, Rocío. En este caso yo les voy a hablar del almacenamiento. Me encuentro aquí ubicado en la parte exterior de la bodega, discúlpame. Bueno, el almacenamiento en la mayoría de casos, debido a la condición de incertidumbre que se presenta en el entorno sobre el futuro de la demanda de productos y de materias primas, el gerente logístico deberá mantener, ¿cómo decirlo?, en su almacén un volumen de materiales o productos que le permitan soportar los efectos de la demanda y al mismo tiempo impedir el desabastecimiento de productos necesarios para el desarrollo de su labor. Como tal, el almacén es un lugar físico donde se guardan los inventarios de una empresa, los cuales son necesarios para evitar desabastecimientos a causa de la incertidumbre sobre la demanda. No solo tiene la función de guardar materiales. Este es un pilar fundamental en la cadena logística de las empresas y debe cumplir con muchas actividades, como es caso de la gestión organizada y eficiente de ellos y de la gestión de órdenes de pedidos. Debe ser un lugar organizado y correctamente distribuido, para lo que existen sistemas de almacenamiento y sistemas de distribución de los mismos. Bueno, también existen varios sistemas de manejo de la información dentro de los almacenes, los cuales pueden ser estándar o a medida, dependiendo de los requisitos del mismo. Además pueden contar con sistemas de transmisión de información de alta tecnología. Es fundamental que un almacén realice sus funciones de forma eficiente y eficaz, buscando siempre realizar sus actividades al menor costo posible. Hablando de los costos en las operaciones de almacenamiento, en estas operaciones el gerente debe tener claro que en la operación cada vez se cuenta con menos tiempo para ejecutar procesos de órdenes y pedidos, pero que en igual proporción se exige eficiencia, eficacia y valor agregado en ella. El dimensionamiento del almacén, el tamaño del almacén es un factor determinante en la labor de almacenaje, pues de este dependen variables como la capacidad de almacenamiento, tiempo de respuestas y sobre todo gran parte del costo, por lo que es necesario seleccionar el tamaño adecuado de los almacenes y aprovechar el máximo del área total y altura del mismo. Y por último, como nuestro tiempo es tan limitado el día de hoy, me hubiera encantado comentarles sobre otros aspectos como son los sistemas de almacenamiento, el flujo de materiales,
la logística de almacenamiento, entre otros, me parece mucho más conveniente hablarles un poco de los sistemas para la gestión de almacenes. Pues el gerente logístico en conjunto con la gerencia general y financiera deberá fijar una política de inventario mediante la utilización de herramientas de planificación avanzadas que le permita no solo reducir el inmovilizado en stock, sino aumentar el nivel de servicio, esto quiere decir la disponibilidad, y posponer inversiones en amplificaciones de capacidad de almacenaje. Esto sería todo por hoy en el tema de almacenaje, de almacenamiento, y continuamos con Natalia, a ver qué tienes para decirnos. Gracias. Clasifican según los artículos o la referencia. Existen dos tipos, los específicos y los comunes. Los específicos son los que se gestionan bajo la orden de un cliente, mientras que los comunes son los que tienen total disponibilidad en el almacén. En Colombia, los indicadores más utilizados por los gerentes para la gerencia de logística son los del valor promedio del costo del inventario. Entonces, disponer en un almacén de un alto número de artículos comunes significa estar más en contacto con el cliente, ya debido a que esto le genera que el tiempo de entrega es más corto, por lo tanto es más óptimo. Pero, en consecuencia de esto, debe manejar altos niveles de inventario, por lo que genera un mayor costo. Para esto, se realiza el análisis ABC para identificar los artículos críticos en el almacén. Entonces, lo primero que se hace es que se maneja en gran cantidad las referencias del almacén, y las referencias se clasifican por específicas y por estándar. Algunas de estas son las que soportan financieramente a la empresa y pues a la operación y generar el capital de trabajo. Por lo tanto, le permite cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo, pero por lo que deben manejar una estrategia al momento de la administración. Existen 3 clases de artículos ABC y estos se clasifican de acuerdo a su porcentaje acumulado de las ventas y de artículos y se caracterizan por lo siguiente. El tipo A corresponde a un 20% del inventario, pero este genera el 80% de las ventas. El tipo B genera un 30% de inventario, pero genera un 15% en las ventas. Pero el tipo C corresponde a un 50% en el inventario y genera solamente un 5% en las ventas. Estos 3 tipos de inventarios tienen la misma prioridad en el almacén, solamente que unos nos generan más ventas y otros debemos, mejor dicho, en general todos los inventarios debemos tenerle cierto mantenimiento, debemos hacerle su respectivo seguimiento, pues para que las piezas no se dañen, para que los repuestos salgan buenos, pero todos deben tener la misma importancia, aunque unos nos generen más ingresos que otros. Como hablábamos anteriormente, para tener un sistema más óptimo al momento de entregar los inventarios, debemos manejar unos altos niveles. Para esto, nos enfocamos en 5 puntos base para el manejo de los mismos. Bueno, el primer punto es la gestión integral del aprovisionamiento, en el cual, al contar con altos niveles de inventario, es el costo por la gestión del encargado de hacer las compras el que se ve favorecido. Entonces, la gestión integral del encargado de las compras consiste en la selección y negociación con los proveedores y de su seguimiento y mejoramiento continuo de la mercancía. Para esto, realiza un análisis de las cantidades que se van a pedir y asimismo la devolución de la mercancía que se debe realizar. Bueno, el segundo punto es la gestión de preparación de la mercancía. Entonces aquí, al contar con altos niveles de inventario, es el costo de la mano de obra y el tiempo requerido para poner a punto la operación en el almacén, los que se ven afectados principalmente. Bueno, el tercer punto es la mano de obra y el equipo. Entonces aquí también, como se cuentan con altos niveles de inventario, el costo de la mano de obra, o más bien pues la necesidad de la inversión de capital, son los que se ven altamente impactados, ya que esto eleva el número de tareas operativas en el almacén. Bueno, el cuarto punto es la gestión del transporte. Este es un punto clave
porque pues también como se cuenta con altos niveles de inventario, se debe aprovechar al máximo la capacidad de transporte, pues el que se contrata ya sea por un tercero o el propio, para reducir los tiempos al momento del despacho de la mercancía. Bueno, y por último, el quinto punto son las obligaciones con los proveedores. Entonces, este es bastante importante porque pues como ya tenemos unos niveles bastante altos de inventarios, debemos prepararnos para un alza de los precios de un determinado producto o bueno, de los insumos o puede que haya escasez. Pero para esto se debe realizar una buena gerencia de logística y se debe tener una buena estrategia para no dejar de cumplir con las obligaciones. Por último, hablaremos de los indicadores de desempeño, en el cual el control de calidad constituye un componente integral de cualquier sistema logístico, ya que puede describir su desempeño. A continuación, se presentan algunos indicadores útiles para el control y la evaluación de la operación logística. Indicadores para medir el desempeño de las compras. Consiste en el análisis que se tiene de las órdenes de compra que los proveedores entregan satisfactoriamente a los clientes, es decir, que las mismas cantidades que fueron solicitadas fueran entregadas por ellos. Los aspectos que se tienen en cuenta para estos indicadores son el porcentaje de productos entregados por el proveedor correctamente, el porcentaje de promedio del tiempo de entrega del proveedor y la desviación estándar de la entrega a los proveedores. Bueno, los indicadores para medir el desempeño de la gestión de almacenamiento e inventarios. Este consiste en identificar la capacidad de movilizar los inventarios de donde especifica el cliente y también en la coordinación de mantener el stock según lo que indica el sistema. Los aspectos a medir son la exactitud del stock, el porcentaje de pedidos que llegan a tiempo, las tasas de abastecimiento de pedidos por referencia, el porcentaje de error entre el saldo de existencias del sistema y el inventario físico, el porcentaje de unidades castigadas de vencimiento o daños y tiempos de operación desde la preparación del almacén hasta la recepción del cliente. En este indicador es importante la rotación de inventario. La rotación de inventario se puede calcular dividiendo el valor total de los artículos entregados con el valor promedio de las unidades del año. También tenemos otros indicadores, los cuales son porcentajes de producción agotados al cierre del mes, porcentaje de producción con niveles adecuados al cierre del mes y porcentajes de productos agotados en un largo periodo. Porcentaje en el que las unidades estuvieron en un tiempo determinado y fueron muy apetecidas. También porcentaje de almacenamiento con bajos niveles de stock. Y bueno, esos son los porcentajes. Bueno, y por último tenemos los indicadores para medir el desempeño de distribución. Este indicador permite analizar el desempeño de distribuir o transportar los pedidos sobre el valor de los mismos. El indicador se aplica por ruta de entrega. De esta forma es posible medir los costos relacionados con la entrega de pedidos a los centros de distribución, al cliente o al consumidor final. También es importante para la operación logística medir y controlar el tiempo promedio que toma entregarlo. Los principales indicadores a medir encontramos tres: costo de distribución sobre el valor de productos entregados, el porcentaje de variación de las fechas de entrega y fecha real, y por último el tiempo de entrega promedio por almacén y centros de distribución. Por el día de hoy, nos vemos en una próxima edición del programa Logistilocos.
análisis del desempeño de los proveedores del ¿De éxito? No. Tú te ves. O sea, yo solo. No, una pregunta. Pero no importa. Ya. Por último, hablaremos de los indicadores de desempeño. Ya. Por último, hablaremos de los indicadores de desempeño, en el cual el control de calidad constituye un componente. ¿Tomaste foto? Indicadores para medir el desempeño de las compras. Consiste en el análisis de las órdenes de compra que los proveedores del exterior o externos entregan correctamente. Es decir, las órdenes de compra que se entregan de la misma manera como fueron solicitadas. Algo le pasó a esto. Ay, no, perdón. ¿Me está grabando? Sí. Entonces, Indicadores para medir el desempeño de las compras. Consiste en el análisis que se tiene para que los